Ya es hora de que nos despertemos. Lo que viene a continuación es la impactante información sobre la destrucción de la capa de ozono, el debilitamiento del campo magnético y el aumento de la radiación cósmica. Todos estos procesos son el resultado de un ciclo de 12.000 años. Me complace presentarles a nuestro siguiente orador, Vladimir Leonidovich Sivorotkin, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, investigador principal del Departamento de Petrología y Vulcanología de la Facultad de Geología y la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Lleva más de 30 años estudiando el problema de la destrucción de la capa de ozono como resultado de la desgasificación natural del subsuelo, y ha descubierto que la capa de ozono se destruye sobre las zonas de fallas tectónicas y las regiones volcánicas, y también que los cambios de la capa de ozono son uno de los factores más importantes para la formación del clima. Vladimir Leonidovich tiene la Estimados palabra. colegas, participantes en la conferencia internacional Crisis Global, esto ya nos afecta a todos. Me complace darles la bienvenida. Me llamo Vladimir Sivorotkin. Soy doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, investigador asociado al Departamento de Geología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Permítanme comenzar nuestra conversación con el clima de hoy. El calor anormal y la capa de ozono arruinada son las verdaderas causas de las anomalías climáticas de las que nadie habla hoy en día. En el planeta se habla del dióxido de carbono, de los impactos antropogénicos. Ahora se menciona algo sobre el metano. Las vacas deberían ser colgadas o sacrificadas. Pero el 22 de marzo de 1985 se firmó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, en el que se mencionaban las anomalías meteorológicas y climáticas como la segunda amenaza para la capa de ozono después de la luz ultravioleta, biológicamente activa. El Convenio de Viena fue firmado por 196 países. ¿Puede nombrar al menos a un científico que empiece por la capa de ozono al hablar de las anomalías climáticas? Le he llevado directamente al punto en el que debemos discutir la capa de ozono. Nada funcionará sin prestar atención a la capa de ozono. Podemos, por así decirlo, dejar a un lado y olvidarnos de lo que nos han dicho de que la capa de ozono está siendo destruida por gases tecnogénicos, como los freones. Los freones, a los que más se culpaba de destruir la capa de ozono, fueron retirados casi en su totalidad hace 25 o 30 años. Y el error de la ciencia moderna es que los problemas tanto del clima como de la capa de ozono son estudiados por, digamos, químicos de laboratorio y físicos de laboratorio, aunque cuando hablamos del cambio de la composición atmosférica, entonces en ambos casos, en el problema de la capa de ozono y en el del clima, somos nosotros, los geólogos y geoquímicos, los que deberíamos ser los primeros en hablar. Así que no soy un cuervo blanco en este problema, pero soy su principal y legítimo participante, porque si estudiamos las reacciones en tubos de ensayo y luego intentamos introducirlas en el sistema general de nuestro planeta Tierra, nada funcionará como ya vemos. Podemos ver que, efectivamente, los freones han sido retirados en virtud del Protocolo de Montreal, que regula la producción y el consumo de 100 compuestos químicos. Permítanme revelar un secreto a los que no lo saben. La capa de ozono sigue arruinándose. Es más, el grado de agotamiento del ozono aumenta constantemente. A continuación, les presentaremos 3 mapas de anomalías medias mensuales del ozono total en columna en el hemisferio norte. En marzo de 2011 podemos ver una pérdida media mensual de ozono del 35%.
4 años después, en enero, febrero de 2016, como puede ver en el mapa ahora mismo, hay una pérdida del 40%. Las cifras que estoy expresando son una locura. Son una locura. Es el promedio de pérdida mensual. Y en el año anterior, 2020, en el mes de marzo, la pérdida ya era del 50%. Así que podemos ver que la capa de ozono en el hemisferio norte está experimentando un enorme daño. Pero nadie se preocupa realmente por eso. Además, este ritmo de destrucción comienza en enero y puede durar hasta mayo, como ocurrió en 2020. En eso sabemos, y el protocolo de Montreal se adoptó de hecho debido a esto, que cada porcentaje de pérdida de ozono sobre nuestras cabezas entre el 1 y el 10% significa un aumento de las llamadas enfermedades fotogénicas y de todas las demás enfermedades. También porque uno de los efectos de los rayos ultravioleta es una disminución generalizada de la inmunidad. Hoy en día hay que recordarlo. Sin embargo, hay otra amenaza asociada al hidrógeno, en particular el que nos llega desde el Sol. Rayos solares, o más exactamente, partículas de protones, así como el hidrógeno galáctico, rayos cósmicos galácticos, que también son hidrógeno por naturaleza. El peligro es que el campo magnético de la Tierra es pulsante. A veces se hace más fuerte, a veces más débil. Ahora, de hecho, se está debilitando. Y en este caso, deja de ser una buena protección impenetrable para esos mismos pagos de protones cósmicos. Ahora volvamos al estudio del agotamiento de la capa de ozono. Como nos dice el Convenio de Viena, firmado por todas las naciones, la causa del agotamiento de la capa de ozono es la emisión de hidrógeno desde el núcleo de la Tierra. El hidrógeno es un gas que agota la capa de ozono. Por lo tanto, la capa de ozono se arruina allí, donde se emite hidrógeno. No podemos hacer otra cosa que predecir. Sabemos dónde están los lugares más vulnerables en términos de agotamiento del ozono. Y si estudiamos las causas que afectan al ritmo de estas emisiones, mientras las emisiones son rítmicas, en los picos de hidrógeno que salen del suelo, podemos leer el ritmo cósmico. Todavía no está claro cómo está dispuesto el núcleo de nuestro planeta y según qué leyes se emite sobre hidrógeno desde él. Solo que desde las grietas de la corteza terrestre se emite hidrógeno, que arde. El hidrógeno y el metano suelen ir juntos. Como ven, esta mentira sobre la causa del agotamiento de la capa de ozono se ha sumado ahora a otra mentira sobre el papel crucial de los gases antropogénicos. El dióxido de carbono. He estudiado este problema y puedo decir que en el grupo de gases que poseen un efecto invernadero, el vapor de agua desempeña un papel principal en el efecto invernadero de nuestro planeta. Aproximadamente el 80%, el 10% son gases traza. ¿Qué son? Son los mismos gases freones, ozono, metano y dióxido de carbono, de los que todo el mundo habla. El 10%, pero de ese 10%, solo el 10% es antropogénico. Así que la contribución total del dióxido de carbono antropogénico al efecto invernadero de nuestro planeta es del 1%. Ahora pasaremos directamente a los procesos que se señalan como prueba del calentamiento global antropogénico. En primer lugar, está bien documentado que en el centro de la Antártida no se está derritiendo desde arriba. Al contrario, el hielo se está acumulando allí. La Antártida se está derritiendo desde abajo. El flujo de calor que ha sido amplificado o está siendo amplificado por las emisiones de este mismo gas hidrógeno inflamable se oxida para liberar energía y comienza a derritir el hielo. Y el agua fluye en los túneles subglaciales y se descarga alrededor de toda la Antártida en los mares polares del océano.
Lo mismo ocurre con Groenlandia. En el año 2020 se produjo el peor agotamiento de la capa de ozono en el planeta en la historia de la observación. ¿Debido a qué? Debido al aumento de la emisión de hidrógeno. Lo podemos ver en los mapas de ozono y que tuvimos en 2020, que confundió a todo el mundo, por así decirlo. Miles de pájaros caían del cielo, morían en bandadas los peces, morían en los ríos y mares. Las ballenas se asfixiaban y eran arrastradas a la costa. ¿Por qué? En todos los casos se les ocurrió una teoría. En un caso se asustaron por los fuegos artificiales, en el otro se habían mojado con bayas fermentadas, y así sucesivamente. Pero este fenómeno masivo debe considerarse en un contexto general. La voladura de los mares y océanos con gases reductores mata la biota aeróbica, es decir, los organismos vivos que viven en los mares y océanos y las aves que vuelan sobre la tierra y respiran oxígeno. Las emisiones de hidrógeno, metano y algunos otros gases provocan la muerte masiva de nuestros hermanos pequeños. Así que permítanme resumir brevemente el punto de vista de un geólogo. El proceso geológico más potente que he mencionado es la emisión de hidrógeno desde el núcleo de la Tierra, que está relacionada con los terremotos, las erupciones volcánicas y la muerte de la biota. Va en aumento. Lo registramos en los mapas de ozono que muestran que hay una poderosa reducción paso a paso de la capa de ozono. Y aquí está todo el tren de estos cataclismos que están relacionados con el agotamiento de la capa de ozono. Las epidemias, incluyendo todo tipo de pandemias que tenemos ahora. La gente está siendo masivamente expuesta a la luz ultravioleta, lo que reduce la inmunidad en una escala masiva. Nadie habla de eso. Lo diré de nuevo. Los terremotos están asociados con la emisión de hidrógeno. Las erupciones volcánicas son la desgasificación caliente de la Tierra. Todo esto está relacionado con el agotamiento de la capa de ozono, las anomalías meteorológicas, incluyendo las inundaciones. Por extraño que parezca, está por todo nuestro país en este momento. Colegas, nos toca vivir en un periodo tan difícil. Estimados colegas, me gustaría terminar mi intervención diciendo que mi experiencia en el estudio de los procesos naturales que dan lugar a catástrofes me ha llevado a la más triste conclusión de que muchos de nuestros científicos nativos, especialmente en el campo de la atmósfera, la climatología, no se interesan por las verdaderas causas. Esto es por mi experiencia. Estoy dispuesto a afirmarlo, al igual que ocurre en todo el mundo. Es decir, a nadie le importa la capa de ozono y lo que pasa con ella. Ahora bien, la influencia de la capa de ozono en el tiempo y el clima, tal y como se recoge en el Convenio de Viena, no interesa. Es decir, nuestra ciencia del clima, tal y como discutimos el proceso climático, está dominada por una mentira a nivel planetario. Y aquí encuentro una oportunidad de ganar. Si los participantes de este movimiento internacional Alátara se proponen conseguir la verdad planetaria, creo que será la inversión más poderosa y más seria en el desarrollo de toda nuestra civilización, porque la civilización está siendo asesinada y ahora están tratando de organizar una especie de contrarrevolución civilizatoria, haciendo una distracción para eliminar una cosa y para imponer otra cosa. Todavía no está lista. Así que, colegas, luchemos por la verdad, brazo a brazo, con todo el mundo, con todo el planeta por la verdad, y luego sobre la base de esta verdad. Cuando todos estemos convencidos de que hoy he dicho la verdad, he dicho cosas que son creíbles, que explican muchas cosas. Bueno, alguien se explayará. Pero lo principal es decir la verdad, no una mentira mercenaria por la que te pagan bien o por la que vas a conseguir algo, sino la verdad, la que una persona debe decir, simplemente por ser un ser humano. Así que con esto me despido de ustedes.